Buenas tardes a todos. Estamos reunidos aquí para tener el examen del candidato Federico Alonso Morales García. Él va a presentar la tesis Aplicación de un instrumento didáctico basado en adiciones Altadir, aunque el título original es correcto, ¿no? Perfecto, bien. Está como miembros del jurado un servidor como presidente, está de secretario el doctor Ricardo García Salcedo, como primer vocal el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, segundo vocal el doctor Carlos Aguirre Vélez y como tercer vocal el doctor Isaías Miranda Viramontes. La mecánica a seguir es que nos harás tu presentación de alrededor unos 30-40 minutos a lo más y posteriormente vendrá una serie de preguntas y luego después vamos a pedir que salgan para que deliberemos y luego ya se te llama ya para dar el veredicto. Entonces, adelante. Bien, buenas tardes. Muy bien, pues comenzando, el origen del planteamiento del trabajo que presento se dio durante la realización de actividades docentes en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la Unidad Tecamachalco hace unos años, en los cuales al revisar trabajos de los alumnos yo aprecié que ellos manejaban o tenían una deficiencia conceptual sobre el campo específico de la estática. Empecé por considerar que se aplicaban, o ellos estaban acostumbrados a aplicar soluciones de tipo lineal, o sea, una secuencia nada más, o como se le puede llamar también una mecanización, y no razonaban lo que estaban realizando. Empecé a buscar alternativas para corregir esta situación en referencias sobre trabajos que corresponden con el campo de la investigación en la enseñanza de la física, y entre otros encontré una propuesta del doctor Barojas, Jorge Barojas, que denominó él el protocolo TADIR. Empecé por buscar referencias bibliográficas respecto al tema, también al campo de la enseñanza, y eso me sirvió para puntualizar definiciones que ocupo en el documento que entregué respecto a la definición de los elementos que voy a trabajar. También encontré referencias sobre que los procesos educativos se pueden considerar que se integran por dos actividades principales: las tareas de aprendizaje y, en este caso importante, lo de la enseñanza. También encontré referencias sobre algunos trabajos de investigación que mencionan la ocurrencia o la recurrencia de problemas en los procesos de enseñanza, como es el manejo de ideas previas equivocadas, la aplicación de soluciones de tipo lineal, y encontré entonces esas propuestas que menciono, y considerando que debo tener presente que el objetivo, uno de los objetivos o una búsqueda muy importante de mi trabajo es lograr una adecuada formación para los alumnos, fue que procedí a plantear el tema de investigación. ¿Por qué es importante el desarrollo de este tema? Pues en la carrera en la que se aplicó, es la carrera de ingeniero arquitecto, es una carrera de ingeniería, pues es muy importante la enseñanza de ingeniería a nivel social, porque nos sirve o le sirve a la sociedad para enfrentar diversos tipos de problemas. Y viendo los requerimientos o los señalamientos del mapa de la carrera, de las habilidades curriculares que se buscan, se encontró que la carrera de ingeniero arquitecto requiere, entre otras muchas cosas, tener un dominio sobre diversos conocimientos del campo de la física.
de diversas ramas, como puede ser la estática, la electricidad, la termodinámica y la hidráulica, en diferentes niveles de dominio. En el caso de la estática, corresponde a los cursos de diseño estructural que se imparten o como parte de esa formación de ingeniero. Entonces, si ellos tenían un manejo equivocado de ese diseño estructural, aplicando soluciones lineales, pues no se está garantizando que se tuviera una formación completa y adecuada. Por lo tanto, sí es importante mejorar ese dominio conceptual de la física en esta carrera. Y entonces ya se planteó el tema, y como mencioné, durante la práctica docente encontré que estos alumnos aplicaban generalmente este tipo de soluciones, no razonaban su trabajo y entregaban solo un elemento para cumplir, y pudiera darse el caso que inclusive no estuvieran entregando soluciones adecuadas. En este caso de las estructuras es muy importante, porque un inmueble pues debe ser seguro para su ocupación y su uso. Entonces, buscando esas opciones que me permitieran intentar corregir esa práctica errónea entre los alumnos, encontré diferentes menciones a técnicas de enseñanza, y sobre todo encontré, como mencioné al principio, referencias al protocolo TADIR. Me pareció interesante porque la propuesta que hace el doctor Barojas, él identifica los pasos que se realizan para resolver un problema, y en cada uno de esos pasos, al nombrarlos, da origen al nombre o a la sigla de TADIR, que corresponde a traducción, análisis, diseño, implementación y revisión. Si los alumnos siguen esos pasos y aprovechando todo el proceso cognitivo que se da en ellos al aplicarlo, se puede mejorar la enseñanza de las ciencias, lo presenta el doctor Barojas. En mi caso, yo propuse, a manera de innovación, complementar este proceso con trabajos o actividades de reflexión, que los alumnos, una vez que aplicaban esto y presentaban sus resultados, siempre tuvieran presente cuál era la relación del concepto físico involucrado con lo que ellos estaban planteando. Entonces, esto ya planteado el trabajo de esta manera, me condujo a realizar la pregunta de investigación sobre cuál sería el impacto en el conocimiento conceptual sobre la fuerza, momento de una fuerza, esfuerzo y esfuerzo cortante, si se introduce una técnica didáctica basada en el TADIR y se adiciona con procesos reflexivos entre los estudiantes de la ESIATEC, que es el acrónimo que ocupo para ESIA Tecamachalco. La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura tiene 3 unidades, en la que yo trabajé es la que se ubica en Tecamachalco. Y se estableció una hipótesis para someterla a comprobación con el proceso de investigación. Entonces consideré que puede determinarse que se logra un impacto educativo positivo en el conocimiento conceptual sobre fuerza, momento de una fuerza, el esfuerzo y el esfuerzo cortante entre los alumnos que cursan materias de diseño estructural en la ESIA Tecamachalco, después de aplicar un instrumento didáctico que, basado en el protocolo TADIR, se complemente con procesos reflexivos que los lleven a organizar sus conocimientos y puedan preparar una demostración del dominio conceptual alcanzado. A partir de la hipótesis se plantea un objetivo principal que corresponde a determinar el impacto didáctico que se produzca con la aplicación de la técnica propuesta, que se basa, como ya mencioné, en el protocolo TADIR, adicionado con procesos reflexivos, que ayuden o propicien que los alumnos organicen y demuestren sus conocimientos. De este objetivo, de la hipótesis y del objetivo principal, planteo 3 objetivos particulares. Uno de ellos, el primero, sería realizar el diseño de la técnica propuesta
apoyándome en los fundamentos teóricos que correspondan a prácticas adecuadas en la enseñanza de la física. El segundo sería aplicar la técnica diseñada entre grupos de alumnos que se encuentren cursando materias de diseño estructural en la ESIA Tecamachalco para obtener información necesaria que me permita alcanzar el objetivo principal de esta investigación. El tercer objetivo, que una vez aplicado el instrumento didáctico, se proceda con el análisis y evaluación del impacto didáctico que se pueda alcanzar en la claridad de expresión del dominio conceptual entre los alumnos que participaron en el estudio. Una vez planteada la hipótesis y los objetivos, empecé a construir o a conformar, a consolidar el marco teórico, las bases didácticas de lo que estaba yo proponiendo. Se buscó en la bibliografía correspondiente a esa temática, se encontró que los procesos educativos tienen una gran importancia en la formación de las personas, para la sociedad. Para ello se requiere, para llevar un buen proceso educativo, se requiere aplicar procesos de planeación de dichos trabajos educativos, aplicando métodos de enseñanza. Encontré las referencias de técnicas de enseñanza, por ejemplo, expositivas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje resolviendo problemas, entre otros más. Y como menciono, encontré también lo correspondiente al protocolo TADIR. Abundando ya sobre lo que es el protocolo TADIR, como mencioné, me llamó la atención y me pareció bien un buen planteamiento, porque en cada uno de los pasos que él señala, identifica con un nombre y de ahí surge la sigla de TADIR. Empieza con una traducción del problema. Si el problema se plantea en un lenguaje coloquial, el alumno debe trabajar para llevarlo a un entendimiento del mismo y llevarlo a un lenguaje técnico, adecuado a la materia que está estudiando. Después de lograr este paso, se procede con el análisis de la situación que se está planteando a resolver. El alumno debe considerar los elementos teóricos que le permitan interpretar lo que le plantearon para llevarlo a la construcción de la solución, que sería en el siguiente paso, en el diseño. Y en él puede elaborar esquemas conceptuales que muestre la línea de razonamiento que está desarrollando el alumno o que se le sugiere que desarrolle. Se implementa la solución que fue diseñada, se llevan a cabo los cálculos si son necesarios o experimentos y termina el TADIR con una revisión sobre los pasos anteriores para detectar posibles errores o alguna situación que se amerite ajustar. Como menciono, yo lo complemento con el proceso reflexivo para que los alumnos mantengan presente la relación conceptual con los diseños que están realizando en el caso de las materias que yo trabajé. Siguiendo con la consolidación del marco teórico, encontré referencias sobre diferentes corrientes sobre el aprendizaje. Encontré que la corriente constructivista es la que se adapta mejor a lo que yo pretendo trabajar, a lo que pretendí trabajar. Y además adopté el enfoque de la investigación de tipo cualitativa, en la cual se menciona que no es indispensable tener una hipótesis, dadas sus consideraciones, pero no quiere decir que no pueda estar. En este caso tenemos una hipótesis o planteé una hipótesis, por lo tanto puedo seguir adelante con este planteamiento. También por sus condiciones de la investigación cualitativa, el tamaño de muestra no es importante. Generalmente se buscan datos que se refieran, que consoliden el planteamiento que estamos trabajando. Y al ser un tema poco trabajado en la escuela donde yo estuve, y lo realicé en las aulas, en donde se desarrollan las actividades, pues es una investigación también exploratoria de campo. En este esquema muestro cómo fue ya el planteamiento que yo realizo con respecto al TADIR. Se tiene un planteamiento coloquial, después se procede con la traducción, con el análisis, el diseño de la solución, la implementación y la revisión, o sea, el TADIR. Pero al mismo tiempo yo complemento con procesos de reflexión conceptual continua. Este
esquema se aplicó varias veces de acuerdo al programa académico de la materia que se estaba estudiando, porque son diversos temas, por ejemplo, enseñanza de diseño de traves, de columnas, de cimientos. En cada uno de ellos se les plantea un problema y deben resolverlo con mi guía para que complementaran siempre los pasos que se les señalaban a los alumnos con sus procesos reflexivos. Y en general el proceso entonces consistió en un registro inicial del dominio conceptual que tienen los alumnos al iniciar el curso, aplicación múltiple del taller complementado. De una manera opcional ellos pueden realizar la explicación frente a grupo. ¿Y por qué fue opcional? Este trabajo no está contemplado oficialmente dentro del programa de la materia. Yo tuve que adaptarlo para mejorar la enseñanza de la materia, y entonces no puedo, como no está considerado en el programa, obligar a los alumnos a que realicen la explicación frente a grupo. Se dejó de manera opcional. Eso también me permitió obtener un control entre los que lo adoptaron la situación y los que no quisieron. Aunque aquí solo presento los resultados de los que optaron por la presentación frente a grupo. Y un registro final para comparar entre el inicio y después de la aplicación del proceso propuesto. Para realizar los registros por escrito, se procedió a desarrollar rúbricas, y para ello recurrí a sitios especializados o que son acordes con este planteamiento. En un sitio de internet, Rubistar, es un sitio al parecer de educadores estadounidenses que lo tienen en línea y es gratuito y permite a los docentes preparar en base a ejemplos que ellos dejan, ya una herramienta que ellos permiten usar, la realización de rúbricas. En este caso, la rúbrica que desarrollé fue para evaluar la claridad en el manejo conceptual que los alumnos presentaban en cada uno de los momentos. Se señaló, se establecieron un buen nivel de claridad en la explicación, un nivel regular, un nivel bajo o si no lo hay. Asimismo, se realizó otra rúbrica para el elemento de la presentación frente a grupo. En el anterior se aplicó concepto a concepto, uno para fuerza, otro para momento y otro para esfuerzo cortante y para esfuerzo. Pero el de la presentación, como lo hacen ellos ya todo corrido, se aplicó para todo ese proceso. Ahí se evaluó, o se determinó evaluar si la presentación era buena, utilizaban buenos ejemplos y hacían referencias de lo que estaban presentando con el diseño estructural. Y en el otro extremo, si la explicación nos mostraba un dominio conceptual o si solo se veía que estaban leyendo de la pantalla o de memoria, entonces se veía que no habían logrado esa claridad en su exposición. También, ya para aplicar este instrumento, estas rúbricas, procedí, y como lo mostré en el documento, a realizar una comparación de definiciones entre libros de física, de resistencia de materiales y normatividad estructural sobre los conceptos que se iban a revisar, que se iban a trabajar. Por ejemplo, fuerza, momento, esfuerzo y esfuerzo. Esto fue más que nada para puntualizar, no para inventar una definición, sino para que al preguntarle a los alumnos evaluáramos que ellos comprenden o manejan estas definiciones que son comunes a todos estos libros. Como menciono, libros de enseñanza de física, Resnick, Sears, Semansky, en fin, de resistencia de materiales, que es muy importante para el diseño estructural, y la normatividad, básicamente las normas técnicas complementarias de diseño estructural.
Se aplicó en un grupo de ESIA Tecamachalco. Bueno, el que estoy reportando en este caso es este grupo que se constituyó por 23 alumnos. Este es una descripción por grupo de edades. La mayoría, 16 alumnos, en ese entonces tenían 19 años, unos cuantos de 18 y algunos ya un poco más grandes. ¿Y qué fue lo que realizaron? En esta imagen muestro cómo es un planteamiento típico en el que se les pide a ellos resolver un problema de diseño estructural. Aquí dice, diseñar una viga rectangular. Les dan los valores, 3 valores, y ya se sueltan con la solución. O sea, no hay una relación, normalmente en la enseñanza de esto, no hay una relación con los conceptos. Esto es, les dice, un momento de tanto, de tal valor. Pero ¿de dónde salió? No hay esa liga, no se le pide al alumno que haga esa liga. Entonces, si vemos cómo lo propone el protocolo TADIR, aquí tenemos un ejemplo del artículo en el cual lo presenta el doctor Barojas. Él hace un planteamiento inicial, muestra un esquema con una traducción del planteamiento inicial a un elemento más técnico, y aquí él menciona lo que debe hacerse en la traducción. ¿Cómo lo hacíamos en la ESI? Este es un ejemplo. Es diseñar una trave de concreto reforzado que apoyará una losa de azotea con un claro interno de un edificio de oficinas, su longitud, sus elementos de consideración para el diseño. Y se les pide entonces que ellos procedan a realizar un planteamiento. Aquí se ve, esta es la trave, y esta figura representa la losa que va a soportar dicha trave. Entonces ya es un avance a lo que era originalmente. Se procede con el análisis de acuerdo al ejemplo que presenta el doctor Barojas y cómo lo podíamos establecer nosotros en estos ejercicios. Y se establece en esta parte cuál es la respuesta esperada, la definición de una sección, cantidad de varillas y la especificación. El siguiente paso, el diseño, se hacen diagramas. Este es el ejemplo y aquí lo aplicábamos nosotros. Teníamos unas ideas básicas, una secuencia de análisis, de reflexión, una relación conceptual, cálculos necesarios, y el siguiente paso era la implementación en el ejemplo, y nosotros cómo lo realizábamos. Para obtener, no se alcanza a apreciar, está pequeño el número, pero el peralte de la viga, el área de acero en centímetros cuadrados, que son los valores que estábamos buscando. Una revisión, se procede con ello, pero aquí está la parte que yo propongo y que se desarrolló: complementar la secuencia de la solución básica, y los alumnos deben mantener continuamente presente su relación conceptual de los elementos que la trave debe sustentar con la aplicación de fuerzas, o sea, las cargas. Cómo las fuerzas aplicadas tienen efectos que rigen el diseño de la trave. El momento y el esfuerzo son los que rigen el diseño de la trave. Y explicar esta relación conceptual que se trabajó en la solución del problema. Este es un ejemplo de un registro que se hizo por escrito, incorporado dentro de uno de los ejercicios de la materia. Se les preguntaba qué es una fuerza, menciona la unidad para medirla. Por ejemplo, en este caso el alumno respondió: es un empujón o jalón que puede hacer que un objeto se desplace. No lo marca, pero esta es la unidad, Newton. ¿Qué es el momento de una fuerza? Es el resultado de multiplicar la fuerza por su brazo de palanca. La unidad está equivocada, pone kilogramos sobre metro, cuando debe ser fuerza por distancia, kilogramo por metro. Pero en base a este tipo de registros fue que se aplica la rúbrica, y con relación al concepto de fuerza, este cuadro de aquí muestra la claridad inicial con la que ellos expresaban su dominio sobre el concepto de la fuerza. El bajo, corresponde a esta columna, el bajo es este, regular, y bueno, en el inicio solo un alumno tenía un buen dominio conceptual, una buena claridad en su dominio conceptual. Después de aplicar el protocolo complementado, el TADIR complementado,
ya son más los alumnos, corresponde una línea a un alumno, tanto al inicio como al final, corresponden. Entonces se tienen más alumnos con un mejor dominio conceptual, un buen dominio conceptual, uno regular, y bueno, todavía hay algunos que no logran avanzar en su dominio conceptual o en su claridad de dominio conceptual. Lo mismo se aplicó para el concepto de momento, también en este caso, pues no hay ninguno que tuviera un buen dominio, pero después de pedirles que reflexionen y aplicar las soluciones, se avanza y hay algunos que al aplicar esta rúbrica muestran una mejor claridad y disminuyen, por lo tanto, los que no tenían esa claridad. En el concepto de esfuerzo es ir avanzando. El de fuerza y momento son muy comunes, pero ya cuando se les pregunta esfuerzo se empiezan a perder un poco más. Pero también aquí al pedirles que se aplique y reflexionen, pues prácticamente no había ni regulares ni buenos, solo bajos y no había. Y ya al pedirles que reflexionen, ellos ya avanzan, algunos, y salen de esta línea de no hay o de esta zona de no hay a tener un dominio bajo, regular, una claridad baja, regular o buena. En el caso de cortante es todavía más limitado para ellos, y siendo que el cortante es un concepto muy importante en el diseño. En el caso de las vigas, el cortante se debe calcular y diseñar la viga para que no se colapse la viga. Si ellos no lo saben o no lo entienden, igual y no ponen los elementos que son correctos y pueden pasar fallas, se llaman súbitas, se pueden colapsar. Después de pedirles que reflexionen respecto a esta situación, ya se tiene aquí algunos con un dominio bueno, regular y bajo. Este es un video de uno de los alumnos. Aquí este alumno va a mostrar algo que él identifica en una estructura real de los conceptos. No se escucha mucho, pero lo que él está mencionando es que el momento se localiza en el empotre de las vigas con las columnas. Y él habla de que hay que colocar placas para momento, placas para cortante. O sea, ya empieza a entender cuál es la relación de las cargas que generan estos objetos, o sea, las fuerzas, que finalmente a nivel estructural se conocen como cargas, y cuál es el efecto que producen las vigas y en las columnas. Él ya empieza a visualizarlo de esa manera, y él entiende y dice, son esfuerzos brutales a los que son sometidos esas estructuras. Es una manera de expresar que ya entendió que estas cargas deben ser bien analizadas para poder diseñar adecuadamente y que no pase algún accidente. Ese es el punto al que yo buscaba que la mayoría llegara. No todos lo alcanzaron, algunos se limitaron a repetir prácticamente algunas cosas, pero 2 o 3 compañeros, alumnos, lograron hacer ese análisis, ya reflexionar y llegar a ese punto. Inclusive estos jóvenes ya salieron de la escuela, este es un grupo anterior, lo he seguido aplicando, pero este joven después estaba preguntando porque él ya se estaba dedicando a diseño estructural, o sea, sí le gustó, sí le agradó. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo
del planteamiento original de nada más, diseñame una trave. Y ya a ver, ahí síguele los pasos y a ver cómo lo entiendes, que tradicionalmente así lo enseñábamos, me apunto porque así era, a pedirles que reflexionen, que razonen de dónde se originan esas fuerzas y todos los efectos de esas fuerzas sobre la estructura. Entonces, eso también tiene que ver con la enseñanza de la física, porque en un principio ellos como que no visualizan también que la física está implícita en su carrera. Son ingenieros, o van a ser ingenieros. Una pregunta, sí. El registro por escrito, bueno, lo haces al inicio y al final, ¿también en presentaciones o eso nada más? No, fue una nada más. Nada más al final. Sí, de hecho, este es otro video. Perdón, ya se repitió. Este es otro video, pero este está peor, por la visualización. Pero también este alumno muestra y habla de un puente y señala en un momento en el que dice, aquí es donde está el momento, en esta parte ya del puente, pero no se alcanza a visualizar, desafortunadamente es pobre la resolución. Pero bueno, ese es otro ejemplo de cómo pueden reflexionar ellos. No sé si gustan que lo apliquen o por obviedad lo brincamos. Lo brincamos, sí. Ahí está. Y para la explicación, aquí ya va todo junto. De hecho, probablemente los dos alumnos que estoy mostrando son estos. Ellos llegaron a ese punto de reflexión en el cual utilizan ejemplos que hacen referencias al diseño estructural de los conceptos. Otros avanzaron también. Esto fue intermedio entre los registros que vimos, el inicial y el final. Esto fue intermedio. Y bueno, hay pocos que no lograron una presentación adecuada. Como mencionó, se veía que solo estaban leyendo lo que habían apuntado y pues eso no mostraba que habían hecho el trabajo correspondiente. Bueno, aquí señalo algunas consideraciones de la aplicación que se hizo, ya lo había mencionado algo de esto. Se complementaba el proceso de enseñanza con la organización, de la organización de los conocimientos, reflexionando sobre la relación que existe entre los conceptos físicos involucrados en las soluciones que se practicaban en clase. Se explicaba ante el grupo la relación de las definiciones con su uso técnico, como en estos casos que presenté. Se les dio la posibilidad de usar elementos de las TIC, como en este caso también. Hay otros ejemplos en los cuales los alumnos no recurrían a las tecnologías, lo hacían directamente en pizarrón, hacían sus esquemas, lo tengo en video también, pero pues ya por obviedad de tiempo no lo presento. Y como mencioné, esta propuesta no está considerada en tal forma oficial dentro del programa de la materia, por ello se tuvo que hacer opcional el desarrollo de la presentación ante grupo. Y bueno, la idea era evitar la mecanización del aprendizaje aplicando este instrumento como parte del programa académico. Y bueno, ya como conclusiones, y de acuerdo a lo anterior, si comparamos los resultados entre las rúbricas, demuestran las rúbricas al inicio y al final, se ve que el impacto es positivo porque avanzaron en la claridad de manifestar su concepto, su dominio conceptual. Por lo tanto, la hipótesis original se comprueba ya que sí se pudo evaluar el impacto del instrumento y se logró el diseño, la aplicación y la evaluación que serían los objetivos generales y particulares. Y bueno, sería todo. Ahí. Bien, Alonso, vamos a proceder con las preguntas, empezando con el doctor Isaías Miranda, luego vamos con el doctor Carlos Aguirre, vamos con el secretario, un servidor y al final con tu director. Sí, gracias. Bueno, felicidades, Alonso, por ya estar en este último paso de tu doctorado. Sí veo una diferencia entre el examen pasado y es algo que te felicito por tu esfuerzo, porque tan corto tiempo lograste ser más preciso en tu propuesta. Y creo que eso se observa en la presentación y supongo que fue una ardua labor la que tuviste que hacer en muy poco tiempo. Entonces eso lo valoro, también te felicito.
Haré algunas preguntas y comentarios nada más. Las preguntas son, como casi siempre lo hago, son para que reacciones, si te interesa puedes profundizar sobre las preguntas, más que como un examen. Mencionas mucho, bueno, de hecho parte de tu aportación al TADIR es la reflexión. No estoy muy seguro si lo leí en algún momento de tu doctoral, tu documento, pero ¿qué entiendes, qué defines por reflexión? ¿Qué significa reflexión? Porque en otro momento dices pensar, en otro, no sé si son sinónimos. ¿No crees que sea importante definirlo con claridad? Por lo menos en tu presentación. Bueno, haberla definido. Y si no, no hay problema, la puedes decir ahora. Sí, bien, siempre considero que el proceso de reflexión sí es un proceso de detenerse a meditar, a pensar sobre los conceptos que estoy trabajando y aplicando y cuál es su origen en las soluciones técnicas que desarrollo. Vuelvo a mencionar, por ejemplo, las cargas. ¿De dónde surgen las cargas? Inclusive, pues tal vez llegar a cuestiones de la gravedad, que es el origen del peso, y cómo el peso después, por qué en los textos estructurales o de diseño estructural ya no se llama peso como tal, sino carga. Reflexionar sobre las unidades que se están aplicando. Las unidades nos dan una pista para saber de qué estoy hablando. Si digo kilogramo por metro, pues es fuerza por distancia. Entonces eso es momento. Ya desde ahí, si reflexiono y pienso, estoy avanzando en mi dominio conceptual. Diferente a solo memorizar. Momento es fuerza por distancia. Pero si yo me detengo a meditar, a pensar, a reflexionar, pues debo avanzar en mi dominio conceptual. Es lo que yo les pedía a los alumnos con ejemplos y les solicitaba que ellos lo hicieran también, que hicieran ese trabajo reflexivo. Sí, bueno, yo insisto, tu respuesta me parece un poco más esclarecedora, pero sigo notando que y perdón por la insistencia, ¿no? Pues es que como es parte de tu aportación, me parece que es necesaria una puntualización mayor, porque al TADIR tú le añades a estos pasos de traducción, análisis, diseño, implementación y revisión, le añades lo de la reflexión. Pero me parece, por un lado, que la definición de reflexión, no sé si pueda definirse desde un terreno psicológico, no sé, pero me parece que es necesario porque, desde mi punto de vista, en todos los pasos del TADIR, que es la traducción del problema, el análisis, el diseño, etc., hay partes en las que la reflexión es necesaria, pero es posible que yo esté entendiendo que en esos pasos la reflexión es una, y la reflexión que tú estás aportando en tu trabajo doctoral es otra. Por eso la insistencia en que estás entendiendo por reflexión. Ya me diste algunos ejemplos. Noto que entre reflexión y pensar las utilizas de manera similar o como sinónimos. No sé si pensar sea lo mismo que reflexionar. Una posible definición de reflexión, que no tiene que ser la que tú estés utilizando, pero una posible definición de reflexión es, se puede dar al comparar, que compare el estudiante, pero ya estoy hablando de cómo se produce esa reflexión, comparar sus propios resultados con los conceptos, con las definiciones que los físicos profesionales o los conceptos en libros de texto están estableciendo. No sé si me expliqué. La reflexión se puede dar en esa comparación, pero lo que yo estoy hablando es de cómo se puede producir la reflexión. Pero me parece que es pertinente de definir qué es lo que estás pensando por reflexión. Sí, serían procesos de pensamiento, como se menciona. Por ejemplo, si efectivamente en el TADIR podemos identificar indicios o la base de esa reflexión, porque el doctor Barojas menciona que cuando se hace una traducción
un lenguaje coloquial a un técnico, ya estoy haciendo una imagen que debo aprovechar esa construcción para diseñar la solución. En el caso que yo propongo, eso debe ser constante. En el caso de Tadir, solo hay en 1 o 2 pasos esa identificación como tal. Yo propongo que sea constante, porque solo hasta el final él propone una revisión, y digo, no estoy en contra, hasta al contrario, me parece un buen planteamiento de Tadir, solo que yo lo trabajo con un proceso constante de hacer esas comparaciones, sí detenerse a pensar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy entregando, el origen, una vez más reflexionar de dónde se originó esto, la relación de los resultados y las unidades que estoy aplicando. O sea, sí son procesos mentales los que se le pide al alumno que haga, que desarrolle. Reflexión sería entonces el proceso mental, pues, para consolidar la relación entre mi trabajo y los conceptos físicos, hacer esa línea, mantenerla siempre presente. Hay una definición de reflexión que en lo particular a mí me gusta y que parece que se aplica en este trabajo, que es un acto de toma de conciencia. Podemos irnos más allá en definir, bueno, qué significa la conciencia, etcétera, pero las definiciones eso tienen. Siempre que defines algo, tienes que definir lo siguiente, pero en algún momento tienes que parar. Entonces, asumiendo que hay una conciencia en el individuo, una reflexión es una toma de conciencia de lo que estás haciendo, bueno, de lo que haces e incluso de tu propio pensamiento. ¿A qué voy con el asunto de la reflexión y esto del acto de la toma de conciencia? Me parece que la parte de la revisión del Tadir es una revisión solamente técnica, los ejemplos que estabas tú poniendo. Me parece que la reflexión es un poco más profunda. Eso puede, no sé, si orientar en tu trabajo como para ser más preciso, o eso te puede ayudar a ser más preciso, porque sí debe haber una diferencia entre la reflexión que tú pones y los otros pasos, y tú lo comentaste, el paso último que es el de la revisión. Parece que en la revisión, en el protocolo del Tadir, hay implícito una reflexión, entonces uno puede pensar, ¿para qué añadirle otra reflexión más? Lo que estoy tratando de decir es que si se define la reflexión como una toma de conciencia del individuo, la revisión entonces puede ser válida, loable la incorporación de la reflexión, porque te separas de una revisión simplemente técnica. Eso es pues como una sugerencia, una propuesta para que seas más preciso en tu aportación. El otro, bueno, ya dejo de lado esa parte. Pusiste 3 objetivos de tu investigación. Los alcancé a notar rápido, sobre todo los verbos, el tercero ya no, pero comentaste el objetivo particular. Dices realizar el diseño, aplicar el diseño, y el otro supongo que era como evaluar el diseño. Sí. Bien. Sí. Sí. En estos objetivos particulares, que supongo tendrían que haberse derivado del objetivo principal, el anterior, yo identifico más bien en estos 3 pasos los pasos de una metodología, que también, pues en una metodología también hay ciertos objetivos de la metodología, pues, ciertos pasos que tienes que seguir para lograr precisamente responder tu pregunta o lograr tu objetivo, pues lo mismo. Pero me parece que estos, así como están redactados, son más bien tu método.
para conseguir este objetivo. No sé si tú estés de acuerdo, si quieres comentarlo, si no, no hay problema. Bueno, pues es una secuencia de pasos, un método, una secuencia de pasos para alcanzar una meta, en fin. Y bueno, tal vez el primero no entraría tanto dentro de la metodología porque es el diseño. Sí, lo que sucede es que... Pero el segundo y el tercero, pues sí, ya podría ser ya diseñado, aplicarlo y evaluarlo, y aplicarlo y evaluarlo, ya se diseñó. Entonces posiblemente el segundo y el tercero ya formarían parte de una metodología que sería, vamos a llamarle, tal y complementado, sería el segundo y el tercero, continuo. Y el primero pues fue la base de esto. Sí, lo que sucede es que, mira, regresa nada más por favor al objetivo primero, que es determinar el impacto didáctico que se produzca por la aplicación de una técnica. Y ya dices esto de TADIR. Bueno, si vas a determinar el impacto didáctico que se produce por esta aplicación, necesariamente tienes que hacer el diseño. Me parece que los objetivos segundos o los objetivos particulares que se derivan de este objetivo principal tendrían que estar relacionados con este objetivo. Desde mi punto de vista, esos tres objetivos están más relacionados precisamente con tu metodología. Por ejemplo, el diseño tienes que hacerlo porque si no, no podrías cumplir con este objetivo de investigación. Es solo pues, una observación que igual si te puede servir, si no, no es ningún problema. Claro que sí. En la rúbrica, me pareció interesante esta incorporación que haces de la rúbrica. Y ya con esto termino, es una última pregunta. Tú evaluaste de alguna manera, porque la rúbrica es un machote, es un formato que empiezas a comparar con las respuestas y de alguna manera está una evaluación ahí metida. Implícita. En esa evaluación que tú hiciste comparando las respuestas con la rúbrica, ¿hubo una triangulación en el análisis de los datos? Con relación a otros compañeros. Sí. No lo apliqué directamente yo. Bueno, más bien me refiero a la triangulación, no sé si estamos hablando de lo mismo. Que otra persona, por ejemplo, vea los resultados, las respuestas de los estudiantes y luego lo compare. Y entonces ya tendrían dos evaluaciones y después se platica. Eso es un método, digamos, para sí. analizar. Que otra persona, tú le hayas pedido a otra persona que con esa rúbrica se analizaran los mismos problemas y No. después se discutieran. Sí, no tuve oportunidad de realizar eso. Sí, bueno, la triangulación ayuda a que por lo menos lo que se esté analizando tenga por lo menos un consenso, porque en ocasiones eso sucede siempre. Cuando estás analizando los datos es común que llegue un momento en el que ya ves lo mismo y es necesario la vista de otro y incluso de tres. Aunque la triangulación también puede darse, por ejemplo, cuando tú viste que los estudiantes estaban exponiendo, esa es una triangulación hecha por un mismo sujeto. Pues. Es decir, el mismo sujeto en varias oportunidades está, por así decirlo, observando el desempeño de los estudiantes. El mismo sujeto me refiero al mismo investigador. Tú lo observaste en las rúbricas, sí, después lo observas en los videos, que puede ser eso también una manera de triangular tus datos, pues, de triangular tu análisis. Solo que si además de la rúbrica y lo quieres hacer con los videos, tendrías que haber grabado a todos. No creo que grabaste a todos. Sí. Los grabaste a todos. Sí, están todos. Okay. Todos son los que... de todos los casos que presento tengo el video. Ya. Y más, porque esta es una aplicación que se hizo hace unos pocos años, pero lo he seguido aplicando. Tal vez eso funcionaría como una triangulación, porque de generación a generación lo vuelvo a aplicar, vuelvo a revisar y a comparar. Y sí hice algunas adiciones y mejoras, desde luego, porque voy viendo yo mismo que se puede todavía avanzar un poco más o corregir algún error que realicé
lo que considero que realicé en la primera aplicación y mejorarlo de alguna forma. Tengo videos más recientes, pero pues por obviedad de tiempo no se pueden presentar o no los podría presentar. De hecho ahí traigo unos que seleccioné, pero sí. Y bueno, viéndolo desde el punto de vista de que yo mismo revisé varias veces, inclusive en el predoctoral presenté una evaluación pero numérica. Pudo haber servido también como una triangulación porque ya no se aplicó, pero daba una línea muy inclinada hacia más o menos el mismo rumbo, lo numérico, que se hizo ahora de la aplicación de la rúbrica, pero ya lo numérico lo dejé a un lado. Entonces, bueno, ahorita lo menciono porque sí se procesó varias veces los resultados. Y bueno, desde luego siempre intenté ser objetivo, o sea, no adornar ni buscar un resultado espectacular que al final de cuentas no tuviera un sustento, nada más por decir, lo logré. No, si yo hubiera ya encontrado que esto no funcionaba, también lo hubiera reportado, porque también eso es avanzar en la ciencia. Y no, lo intenté siempre ser muy objetivo y visualizarlo siempre con una mente fría y a lo que voy, nada más. Bueno, nada más por último, ya dije que era la última pregunta y lo es. Solo reacciona a este último comentario. Es que en realidad no se puede lograr esa objetividad de la que podemos hablar en otro tipo de ciencias, las llamadas exactas. Porque aquí está el asunto de la interpretación. O sea, en ciencias sociales siempre hay una interpretación. Entonces, cuando tú estás viendo la respuesta de un estudiante, siempre hay una interpretación, pero eso no significa que esté mal o que no estés observando las cosas. Es que así es, pues, esa es la naturaleza de la investigación. Lo que sucede es que conforme estás interpretando, estás naturalmente analizando ese dato, y lo importante, por eso comentaba, es que puedes hacerlo, seguir un mismo sujeto en varias etapas, o incluso pedir que varias personas ayuden a ver si están interpretando lo mismo y se llega a consensos. Pero eso es válido. Okay. Sí, está bien, gracias. Muy agradezco por los comentarios. Federico, ¿puedes poner tu lámina donde están los resultados de la evaluación escrita? Por favor. Sí, agradezco. Sí, bueno, en primer lugar, te felicito porque creo que es claro ahí, digamos, para el alumno 1, ¿no? Vas evaluando y es fácilmente comparable el inicio y el final, ¿no? Ahí, por mencionar el 1, pues quedó igual, ¿no? Sí. Si yo veo el alumno 2, pues el alumno 3, igual, o sea, no le funcionó nada, ¿eh? O sea, digamos que sí hay casos de éxitos que es lo que uno espera, ¿no? Que de todos los rojos que tenías al inicio, pues varios o muchos, lo ideal sería que todos pasaran a la primera columna, ¿no? Pero bueno, yo intuyo que el alumno que está ahí marcado con 3, pues ese reprobó. Nunca encontró ahí, sí, es muy probable. No fue exitoso, ¿no? Entonces, bueno, aquí más o menos se ve claro ahí el asunto. Esta evaluación es porque tú aplicaste como que varios ejercicios durante el curso, ¿no? Sí. Entonces este es uno. Este es pero hay varios, bueno, hay varios ítems, ¿no? Pero estoy entendiendo mal. Digamos, al inicio y al final, tú pusiste como un cuestionario, un instrumento que tenía varios reactivos, ¿no? Sí. Por decirlo así. Entonces, ¿este es de 1 o es un promedio o qué estás presentando? No. Al inicio se hace una evaluación diagnóstico, inclusive en cualquier materia, y aprovechando ahí se colocaban estos reactivos que se les pedía que expresaran su concepto. Se les preguntaba qué es una fuerza, dime la unidad. Estos alumnos ya tuvieron acercamiento con los conceptos que se les preguntan, porque ellos ya son de un nivel profesional, desde bachillerato,
o incluso desde secundaria, tuvieron que haber conocido y manejado estos conceptos. Acá ya se les está pidiendo que los apliquen específicamente en un diseño estructural, pero en un inicio se les preguntaba sobre los conceptos que ellos ya deben manejar. Y pues sí es de llamar la atención que varios no traían la idea todavía. Ya después de realizar la aplicación del instrumento propuesto, se vuelve a evaluar con los reactivos correspondientes su expresión, su claridad. O sea, si fue al inicio y al final. Esto no fue cada vez que se aplicaba el taller complementado. No, pero a lo que me refiero es de que el asunto es, tú aplicaste un instrumento con 10 preguntas o con una pregunta, ¿no? Sí. Y entonces, esta nada más se refiere a la que refieres como de fuerza. Exacto. Es nada más la de fuerza. Nada más fuerza. Y así hay para, digamos, las otras. Para las otras, exacto. Okay. Y bueno, para los otros conceptos, ¿no? Exacto, sí. Okay. Y luego hiciste un reporte así para lo del asunto de la presentación que aplicaste de manera intermedia, ¿no? Ajá. Sí, así es. Y de alguna manera, ya teniendo todos esos datos, no hiciste la comparación del seguimiento, digamos, como una evolución, porque ya que los tienes así casi clasificados. Hubo una comparación así que a ver, pongo el del inicio, final, caso por caso, y pues ver bien cómo está el asunto. Pues sí lo hice, pero no lo referí. Ya fue, digamos, de una manera particular, ir viendo el avance, por ejemplo, de estos jóvenes. Como les digo, a varios de ellos pues sí los conozco, los conocí bien. Por ejemplo, este joven después estaba preguntando ya sobre aspectos ya de diseño estructural como tal, que ya estaba trabajando en ello. Ya andaba haciendo memorias de cálculo. En fin, ahí puedo decir que pues sí, él pudo ser de los que avanzaron más. Por ejemplo, este es el que más me llamó la atención en un momento, el del cortante, porque no tenía claridad ninguno. Y después de realizar varias veces el taller complementado y pedirles que hicieran una exposición, cuando menos 3 ya lograban una buena claridad en su expresión del concepto que tenían ellos. Otros regular, y bueno, pues los que se quedaron, es muy probable que sí sean los que reprobaron, porque históricamente estas materias, las de estructuras en la ST Camachalco, son las que tienen el mayor índice de reprobados. Muy fuerte, 40% de reprobados, por ejemplo. Y por cierto, esto puede ser también una oportunidad, no lo mencioné en su momento, pero puede ser una oportunidad de mostrar esto yo en la escuela, para buscar apoyo y que se implementara este tipo de práctica didáctica para elevar el conocimiento de la física. Viene una reestructuración del plan de estudios, se pudiera aplicar, por ejemplo, que estos instrumentos ya formaran parte de algunas de las materias, mostrando que estos resultados indican que se puede llegar a algo bueno, impulsarlo también, podría ser incluso con las recomendaciones, con los señalamientos que ustedes me están realizando en este momento. Podría ser una opción para que esto ya no apareciera. Bueno, hay una cosa que precisamente me llama la atención de la hipótesis, es el asunto de los objetivos. O sea, tu hipótesis es de que al aplicar esta técnica va a haber un impacto educativo positivo. O sea, es muy genérico eso. ¿Cómo lo puedes desglosar más concretamente? Dice, puede determinarse que se logra un impacto educativo positivo. Concretamente, ¿a qué te refieres con ese impacto educativo positivo? ¿Que el alumno qué? El alumno mejore en la expresión, en su claridad de expresión del concepto involucrado. Eso para mí sería un impacto positivo. Bueno, ya como consecuencia de ello, ya que se menciona que si fueron los que reprobaron, pues que esto sea un elemento que lo ayude a mejorar su dominio de la materia y pueda aprobarlo, o sea, elevar el índice de aprobados. Bueno, eso ya es un asunto administrativo, ¿no? Que digo, a la escuela le interesará, a ti como profesor te interesará, pero realmente en estos asuntos que estamos hablando de educación, lo que importa es que el alumno adquiera habilidades, competencias o como tú le quieras llamar, ¿no? Que tenga herramientas, que maneje ciertas herramientas, en fin. Pero sí concreto. Entonces,
Uno es este. Y Digo, otro, a ver otro. puedo decir otro, que sea un mejor profesionista. Pero ¿cómo lo puedes medir? Es que lo que pasa es que No tienes lo que puedo medir. medirlo de alguna manera, ¿no? Constatarlo de alguna manera. Si tú me dices, logra que se exprese mejor acerca de los conceptos, eso se puede constatar. ¿Cómo? Ah, pues es que tú con el instrumento, como ellos tienen que escribir, se tienen que expresar, o por medio de la presentación, ahí logras darte cuenta que efectivamente logran esa habilidad o logran esa competencia o como tú le quieras llamar. Pero así hablar de impacto educativo, positivo, o sea, sí debería de estar esa hipótesis un poquito más detallada, ¿no? Para poderlo comprobar, porque sí, yo podría decir, bueno, impacto educativo positivo puede ser que diga que sean felices, ¿no? Fueron felices al pasar la materia. Igual cabe ahí. Pero bueno, no es el caso. A mí todavía me cuesta un poquito de trabajo ver en tu proyecto este asunto de la innovación, ¿no? Que se requiere para un doctorado. Como te decía el doctor Isaías, sí hay que ser un poquito más específico en la parte de la reflexión, ¿no? Es decir, identifico los conceptos. En la traducción, simplemente, por eso luego a veces la ingeniería está peleada con la física en su enseñanza. Los ingenieros usan unos términos que cuando uno les da física, pues si yo les digo peso, ¿no? Los ingenieros luego dicen fuerza masa, ¿no? O otros términos, por ejemplo carga, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre carga y peso? A ver. No, no hay. No hay ninguna. No hay. De hecho, precisamente una ventaja, un resultado que se puede obtener o buscar es precisamente corregir todo ello. Lo mencioné, ellos aprenden qué es momento, fuerza por distancia. Y sus unidades, en el ejemplo que les puse, pone kilogramos sobre metro. Si estás diciendo fuerza por distancia, ¿cómo puede ser kilogramos sobre metro? Ya reflexiona, piensa y date cuenta de que estás desde la unidad teniendo la pista que te va a llevar a la definición que necesitas. Si es fuerza, es kilogramos, si es distancia, es metro. Fuerza por distancia, kilogramo por metro. Eso es lo que se les pide que ellos relacionen. Esfuerzo, el efecto de la fuerza en el área. Entonces debe ser kilogramos entre una unidad de área. Y normalmente se ocupa kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y efectivamente sí, en ingeniería a la hora de que es realmente debe ser una física aplicada. Es cierto. Debe ser el mismo lenguaje. Y debe ser el mismo lenguaje, estoy de acuerdo. Por eso inclusive mencionaba yo el ejemplo típico, el que mostré. No piden eso. Simplemente diseñame una trave con estos 3 valores y ahí tú sabrás. Nunca dicen de dónde se originó, por ejemplo, carga, peso, fuerza. Pues viene siendo lo mismo y desde ahí empiezas a tomar conciencia, a ser reflexivo sobre de dónde se originó los elementos que tú estás trabajando en un diseño estructural. Inclusive no hay nada más colocar una columna de tanto por tanto y tantas varillas. En la teoría plástica de concreto, por ejemplo, si te excedes de acero, puede ocurrir un fallo súbito. O sea, truena el concreto. Si tiene mucho acero, el acero no va a fallar. Lo que va a fallar es el concreto. El acero al fallar fluye y te da oportunidad de hacerte un lado, por decirlo de esa manera. Pero el concreto revienta. Entonces, si tú no sabes cómo equilibrar la cantidad de concreto con relación al acero o el acero con relación al concreto, puedes llegar a ese tipo de diseño y estar metiendo en líos a los usuarios, porque una falla súbita es eso, súbita, se cae y se acabó. Entonces, esa es la parte que se les pide a ellos que reflexionen, que piensen cuál es el origen de esas cargas, etcétera. Y eso se puede lograr si se trabaja un poquito más con ello. Ahorita con tu comentario que estás haciendo, queda claro qué tipo de reflexión pretendes de que hagan los alumnos, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo como un antecedente del proyecto es de que, bueno, los alumnos se van a ver, yo les doy los datos y se van a hacer los cálculos y ya está, ¿no? Ya. Y no hay así como esta parte de explicación. Es decir, bueno, que si le pongo menos varillas o si le pongo varillas de otro calibre, ¿no? ¿Qué sucedería o en qué impactaría o cuáles serían sus consecuencias y todo eso? ¿No? Entonces, yo creo que precisamente lo que hacía énfasis el doctor Isaías, es necesario ampliar más, ser más específico. ¿Qué tipo de reflexión
estás proponiendo que los alumnos hagan, ¿no? Pues ya no es una comparación nada más de los conceptos con lo que ellos hacen, ¿no? Sino que lleven más allá el concepto a una situación real, sus implicaciones, sus consecuencias, su impacto, etcétera, ¿no? Entonces la reflexión sí debe de venir más explícita, ¿no? Para que se vea cuál es el aporte, ¿no? La aportación. Yo lo estoy entendiendo conforme me lo estás diciendo, pero debe quedar explícito en el documento. Sí. Porque pues, así es, ¿no? Sí, Si no queda claro, entonces no está siendo puntual tu contribución. De acuerdo. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, Sí. De hecho, ya por último, los videos precisamente mostraban ese punto en el que el alumno decía, aquí hay una columna, una trave, aquí está el momento. Bueno, ya reflexionó, ya vio por dónde iba la aplicación del concepto físico en su diseño, en su trabajo escolar. Por eso decía otro aporte podría ser que fuera mejor profesionista. Cuando egrese y empiece a ejercer, tenga esa preocupación por estar haciendo las cosas bien, entenderlas bien, sobre todo la aplicación de la física. Un ingeniero debe aplicar la física correctamente. y bueno, yo nada más el comentario para finalizar es esto, ser concreto, ser puntual, no poner cosas muy vagas, como esto que te decía del impacto positivo, educativo positivo, ¿no? O que salieron mejor, o que salieron bien, o mal, ¿no? Ese tipo de adjetivos no va. Tiene que ser, bueno, el alumno logró esta habilidad, el alumno no lo logró, ¿no? O no se pudo hacer con esta técnica, desarrollar estas competencias. Pero no ni bien ni mal, ni grande ni chico, ni nada, sí ser más, De acuerdo. más puntual, ¿no? Gracias. Bueno, estaba revisando, bueno, vi la presentación y estaba revisando lo que te había comentado en el predoctoral. Sí. Yo sigo sin ver la secuencia. O sea, tú hablas de que hay un diseño, en tus objetivos te van a hacer un diseño, pero yo sigo sin verlo. En el sentido claro, ya específico, es decir, te lo dije ese día y te lo vuelvo a repetir. Una secuencia era ver, o lo que yo hubiera esperado aquí es decir, mira, lo que hice al principio fue aplicarles este examen diagnóstico, me tardé una sesión, después lo que hice a lo largo del semestre fue implementar 6 o 7 ejercicios, los ejercicios se muestran aquí en esta tabla, estos ejercicios se resolvieron mediante el TADIR, en específico cuántos ejercicios, qué tiempo llevó, porque yo si quiero reproducir esto yo no sé nada, yo sigo sin saber cómo reproducirlo. Bien. ¿Verdad? Bueno, ¿lo puedo explicar? ¿Lo puedo comentar? No, pero en la presentación yo lo quería ver y no lo vi. Bueno. Ajá, porque se suponte que yo no voy a estar en el predoctorado, suponte que yo no tenga el documento y yo entro a una conferencia tuya donde me vas a explicar tu trabajo y yo quisiera saber cómo reproducirlo. Bueno, ya voy y te pregunto después y ya tú me vas a dar detalles, ¿no? Pero en principio tú quieres vender tu idea, tu trabajo, todo el esfuerzo que le has puesto en este trabajo de investigación, ¿no? Y lo quieres vender y a ti te gustaría que alguien te dijera, oye, yo quiero reproducirlo, qué bueno, ya vi cómo es, ¿no? Entonces yo no lo vi. Después, algo que hayan comentado tanto el doctor Isaías como el doctor Carlos es, hablas de las rúbricas, ¿verdad? Sí. Y hablas de una rúbrica, una prerúbrica, una postrúbrica, ¿verdad? Para los conceptos. La pregunta es, ¿qué hiciste para poder tú definir, porque tampoco me quedó claro, qué hiciste para poder definir en la prerúbrica y poder determinar que unos estaban en bueno, en regular y en bajo, o no hay? ¿Qué hiciste? Bueno, se prepararon la rúbrica, por ejemplo, esta es la de registro. No quiero saber qué dice la rúbrica, o sea, tú ves el resultado. Un ejemplo que se obtuvo es este. Esto fue lo que se les preguntó. ¿Cuándo? Antes y después. Digamos, la prerúbrica y la postrúbrica versaban la pregunta de manera semejante.
qué es una fuerza, la unidad para medirla, qué es el momento. En este caso lo recorté porque, como mencionó, se incorporó dentro del programa de la materia. Había otras preguntas que ahorita no tendría sentido ver. Entonces, se les preguntaba al inicio y podían responder esto. Se evaluaba de acuerdo a la rúbrica en su claridad de expresión del concepto. Si no había, si era regular, bajo, regular o bueno. Eso fue lo que se realizó al inicio, y después de aplicar repetidas veces el taller complementado, y al final se volvió a aplicar y se comparó. ¿Perdón? Las mismas preguntas. Sí, semejantes, muy parecidas. Prácticamente la misma pregunta, ¿qué es una fuerza? Y también al final, ¿qué es fuerza? Sí, define el concepto de fuerza, ¿qué entiendes por fuerza? En fin. Ok. Entonces no es tan objetivo como tú estabas diciendo que hiciste tu investigación. Siempre hay lo que decía Isaías, ¿no? Siempre hay Sí. un punto que queda la subjetividad, como en este caso, ¿no? Porque tú puedes entender una cosa y decir, bueno, lo pongo en el nivel bajo, en el regular. Sobre todo en esos dos que son los que están ahí, que tú podrías decir, bueno, ¿dónde lo pongo, en bajo o en regular? Porque lo que está no hay, eso sí es obvio. Y lo que es bueno, pues también es obvio, ¿no? Pero en esos dos quedan ahí como que no se sabe muy bien. Por ejemplo, en este caso, yo buscaba que la definición que ellos entregaran fuera estructurada. Porque a veces, por ejemplo, como dice aquí, en el anterior es un esbozo de definición. A lo mejor dicen fuerza. Y que no esté estructurada bien. No, porque pueden decirlo, no traigo el ejemplo, pero un momento, a lo mejor dicen, es la fuerza que se aplica en una distancia. Eso no está estructurado. Nada más me mencionaste algunas palabras, pero no lo estructuraste bien. Pero cuando menos, me estás manejando el concepto de distancia. Cuando de plano te ponen no sé, o no pusieron nada, o hablan de cosas que tienen que ver hasta con trabajo, con potencia, con energía, no expresas claramente tu concepto de momento. Entonces, en estos usaste algunas palabras, pero no las estructuraste. Aquí las empiezas a estructurar, pero aquí ya lo muestras claramente. Inclusive hasta con las unidades y todo bien. Se les decía que inclusive podían realizar ellos, siendo arquitectos, un pequeño bocetito, algo, se les daba la oportunidad, de algunos te hacían la figurita, ¿no? el diagrama. Entonces, eso es en base a ello fue que yo evaluaba y decía, bueno, pues presenta las características de tener una cualidad baja, una cualidad regular o una buena cualidad de expresión del concepto. Y lo apliqué al principio y al final, como ya lo mencioné. Bueno, no, por mí está bien de acuerdo. Bien. Yo también estuve revisando las preguntas que pues en octubre habíamos visto, ¿no? De tu presentación predoctoral, y pues sí, también te felicito, pudiste superar algunas cosas, ¿no? Vi que ya que las gráficas pues son más específicas, no presentan ya tanta información general. La cuestión también de tú ya como especialista en estas áreas debes de tener mucho cuidado precisamente en ser muy específico, porque es verdad, o sea, hay una gran subjetividad en los resultados, ¿no? De educación, incluso en las diferentes ramas, las mismas definiciones, ¿no? De, por ejemplo, reflexión con un enfoque psicológico, a reflexión con un enfoque filosófico, a reflexión con un enfoque educativo, tienden a ser luego muy diferentes, ¿no? Similares, pero tienen algún rasgo distintivo, y por esa razón es la insistencia, ¿no? De que tienes que ser muy objetivo, no dejar o tener mucho cuidado en dar algunas afirmaciones generales que realmente no hay fundamento para ello, ¿no?
como eso que se mencionó de ser buen profesionista. Recuerdo yo en un libro de matemáticas que hacían una pregunta cuando yo daba clases también en ingeniería, que para qué se estudiaba matemáticas, y una de las respuestas que daba el autor era para ser mejores ciudadanos. Y pues yo no sé si en el caso de las matemáticas realmente, y extendiéndolo a la física, uno puede afirmar eso, ¿no? Cuando ha habido personas que tienen un conocimiento de física, de matemáticas, y realmente lo aplican para el mal, no hay una seguridad. Entonces, así puedes encontrarte tú afirmaciones, ¿no? de personas que pues como que son imprecisas, ¿no? O son percepciones personales, ¿no? En este caso pues también me gustaría ya preguntarte más en cuanto a tus planes futuros. Cuando tú te acercaste aquí al posgrado, pues ya pasó algo de tiempo, ya concluiste un proyecto, ¿no? O sea, yo creo que porque ha sucedido, hay personas que han hecho la maestría o el doctorado y concluyen, y es como salir de esta habitación y apagar el switch y todo, y ya el equipo, ya soy doctor, soy maestro, ya doctor por todos lados, pero pues realmente este tipo de programas lo que estamos buscando es que los profesores pues, no apaguen el switch, ¿no? Y que no se les dé nada más un papel y ya. ¿Cuál es el plan futuro, Alonso? Bien, pues de hecho sí quiero aprovechar lo que mencionaba, impulsarlo en la escuela, con las con los ajustes que correspondan, en base a lo que ustedes inclusive me están comentando, solicitar que se incorpore ya para que se realice este tipo, o sea, avanzar en la cuestión de la enseñanza de la física en la escuela en la que estoy yo participando, sería el primer plan. Y no nada más estática, como mencioné, se les pide electricidad, hidráulica, termodinámica, avanzar en todos esos aspectos, aplicando instrumentos como este o algún otro que pueda ser factible, o sea, impulsar ese trabajo. Yo quiero seguir investigando al respecto, porque es parte de mi profesión, de alguna manera, y pues soy ingeniero arquitecto y si logro que se enseñe mejor, aunque esté un general el término, sería un gran avance o un aporte que yo quisiera hacer al respecto. Entonces un plan sería impulsar esto para que se aplique de manera ya más genérica, general, digamos, consistente en las enseñanzas de la escuela. Avanzar en la investigación. Si no quiero, como usted menciona, cerrar la puerta. Yo creo que más que estar cerrando ahorita una puerta, pudiera ser que estoy abriendo una puerta para avanzar como investigador en cuestiones de este tipo, de física y de enseñanza de la física, y bueno, que me sirvan también a mí. Siempre se aprende algo y yo quiero seguir avanzando en ello. Entonces esos serían mis planes, avanzar en la aplicación de esto ya más general en la carrera. Yo seguir avanzando en el proceso de investigación, de investigador, seguirme formando como investigador, porque siempre se aprende algo y no podemos decir ya terminé. Me parece que no sería correcto. Entonces esos son mis planes. Bueno, sí, a veces también yo les hacía esas preguntas a los muchachos, ¿no? Que estaban iniciando una ingeniería o ya concluyéndola, y me daba cuenta de pues la dispersión, ¿no? Que llegaban a tener, o el desencanto que luego podrían tener. En este caso pues, tú te vas a llevar también desencantos, porque tratar de que tus colegas en una escuela pues lleven así a una metodología es difícil, muy difícil. Y la otra pues está bien, ¿no? Que tengas pues ese interés. Mi invitación sería que procures participar en los diferentes foros que luego se llegan a organizar, ¿no? Aquí mismo en el CICATA, o con la APT, Sección México, el Taller de Puebla, pues ya los congresos ya internacionales, de manera que pues sí no se vea eso, ¿no? De que
se concluye un programa y ya, sino pues ahora sí que es apenas los primeros pasos, ya más en serio, a realizar una carrera de este tipo, ¿no? Y que ya cuando pasen unos 20 años digas tú, bueno, pues sí, ya, como decía el doctor Isaías, ¿cuál ha sido el aporte, no? Dice, bueno, ya logré esto, aquello, se hizo algo, pero sí va a ser necesario que hagas un plan así, pues realista, ¿no? Y pues una de las cosas es así, participar directamente con los grupos y estar pues activo, ¿no? Si no te vemos al menos en estos grupos, sí me voy a sentir mal. No. Voy a decir, pues, ¿qué pasó, no? No, yo voy a estar al pendiente, sí. Pero en cambio, si está uno y se mete a las páginas de los congresos y ve, no sé, el GIREP o el IPE o la Interamericana, el Congreso Nacional de Física, así, y ya ve uno ahí, el doctor Alonso Morales, bueno, fue de nuestros colegas, nos sentiremos en cierta forma, pues, como que se satisfacieron, ¿no? Algunas metas, ¿no? Bueno, le voy a pasar también tiempo al doctor Mario. Gracias, pues, únicamente hacer algunos comentarios. Creo que incluso para nosotros algo que Ricardo siempre ha comentado es que nosotros también estamos aprendiendo. Y creo que ahora sí, todo el mundo trajimos nuestras notas del examen predoctoral y creo que eso es bien positivo porque podemos hacer un comparativo, incluso hasta para después hacer una investigación nosotros de cómo hacen y después a ver si toman en cuenta, ¿no?, las observaciones. Créeme que yo aquí estuve señalando todo, qué hiciste, qué corregiste, qué no corregimos, me incluyo porque también es parte del trabajo. Y nada más algunas observaciones muy generales para ya no prolongar demasiado esto. Sí, creo que tiene razón Isaías y Carlos en definir bien qué hablamos de reflexión. Creo que sí es interesante porque tu aporte sí es muy importante. Muchos autores sí trabajan sobre la falta de reflexión, pero se quedan igual ahí. Me refiero en física. El ejemplo que se me vino inmediatamente a la mente cuando estaba hablando Carlos es el que menciona Josip Disco siempre en los libros de texto, cuando dice, tenemos una partícula de 1 kilogramo. Ya desde ahí alguien que está haciendo una reflexión debe decir, oye, enséñame una partícula de 1 kilogramo. Entonces, hablamos más bien de reflexión de procesos reflexivos y tal vez nos meteríamos ya en cuestiones más incluso de filosofía y cuestiones de estilo como comenta Isaías, pero bueno, nuevamente pues ahí está la línea, no está tan abordada en el medio y eso es importante. O sea, el señalar que no existe o que no tenemos una definición es, hágala, o búsquela, adáptela, porque eso se ha hecho mucho en el área, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el término entropía, es un término en física, la gente de sistemas tiene su propia definición de entropía, cómo la utilizan, entonces, pues ¿por qué no tal vez buscar si existe la definición de reflexión y ver cómo empata con el trabajo? Porque sí, como dice Carlos, esa es tu aportación. Y eso a mí me parece bien interesante porque Barojas no incluye la parte reflexiva. O sea, en los ejemplos que tú mostraste, nuevamente por tiempo no es fácil de darle seguimiento al ejemplo que hace Barojas, pero es, sí, traducir, hacer todo, pero no llega a ser una reflexión del ejercicio. Tú le puedes poner un problema de física básica, bachillerato, nuevamente, tiene usted una partícula de 1 kilogramo, bla, y el chico te lo va a resolver, va a traducir, va a hacerlo, pero probablemente no tome una parte reflexiva, ¿no? Entonces hay que buscarle por ese lado. Me parece que sí no acabamos de atender, y eso nuevamente te digo, me incluyo, en la secuencia didáctica, sí, porque estás tomando un caso particular, sí era necesario mostrar tiempos y todo eso, aunque, y aquí sí en defensa del trabajo, creo que el dejarlo de manera genérica también es valioso. Y pongo 2 ejemplos que son muy cercanos a mí. Si uno busca qué son las clases demostrativas interactivas de Sokolov, te da un proceso de 8 pasos, pero no te dice cuánto tiempo ni cómo aplicar. Aunque, si tú ya ves en su texto, directo te dice, para ver movimiento rectilíneo uniforme, ahí sí ya te da. Ahora, te dice, usted no es el que lo tiene que llevar a curso, y porque habrá quien tenga una clase de 2 horas y habrá quien tenga una clase de media hora, pero sí, como dice Ricardo, si nosotros lo estamos planteando,
es con la recomendación, aunque no está mal que esté de manera general. Igual, pues algo que yo he trabajado mucho, que es el ciclo 4MAT, pues igual te dice, tienes un ciclo de 8 pasos, pero incluso te dice, a veces puedes hacerlo ciclo Z, hacerlo con mayor, menor tiempo. Pero sí, aquí sí era lo conveniente, y sobre todo, si lo vamos a reportar, y esa es la idea también, comentando como dice el doctor, lo que seguimos, tenemos que seguir sacando más artículos. Esto no lo hemos sacado. ¿Okay? Y es mi última observación también. Nuevamente, con respecto a cuál es tu aporte a la disciplina, algo que aquí nos ha causado mucha polémica, pues ya el programa va a cumplir 10 años, y algo que nos ha llevado mucha polémica, discusiones académicas, es esto del pretest post-test, por ejemplo, y yo te lo comenté desde un principio, yo soy enemigo del pretest post-test. Y alguien podría decirme, bueno, pero ¿cómo entonces ahora tú tienes una especie de prerúbrica, postrúbrica? Algo que te comentó Carlos y creo que es muy valioso es, bueno, es que esto te sirve para tener un seguimiento del proceso, que es lo que no te permite hacer el estudio estilo pretest post-test, aunque se han hecho algunas implementaciones aquí con algunos trabajos, pero el trabajo con rúbricas, desde mi punto de vista, y haciéndolo de esta manera, yo no lo había contemplado como prerúbrica, postrúbrica, sí te permite hacer un análisis mucho más completo de lo que te puede permitir un estudio estilo factor de Hake, que lo único que te hace, desde mi particular punto de vista, o como lo hemos utilizado, aunque tiene mucha más riqueza el propio factor de Hake, entonces medir el promedio pre y post del estudiante sin ver lo que está pasando adentro, y tú aquí sí estás viendo todo eso que tú tienes ahí arriba, y creo que te faltó profundizar un poquito en la explicación, porque ahí está. Tú estás hablando incluso, si te quisieras meter por ese lado nuevamente, otra línea de investigación, son los niveles taxonómicos con los cuales tú estás construyendo estas rúbricas. Porque entonces sí puedes decir, bueno, hubo una evolución del estudiante, no únicamente a si pasó o no pasó, o como te decía Carlos, aprendió o no aprendió, no. A ver, ¿a qué nivel taxonómico llegó? A ver, ahí creo que sí falta un poquito definirlo más, porque dices, bueno, llegó a nivel de comprensión, llegó a un nivel de definición, llegó a un nivel de uso, o no llegó a ningún nivel. Ahí están los niveles taxonómicos que tú lo puedes estudiar. Aquí pues tal vez, como algo que ha mencionado mucho el doctor, el trabajo en red que uno puede y debe de hacer. Aquí tenemos un estudiante, José Luis Santana, que está trabajando sobre los niveles taxonómicos de la construcción de test. Podría cruzarse tú, hacer un estudio sobre la parte taxonómica de la construcción de rúbricas, que ya hay, pero dirigido a física, porque entonces los niveles taxonómicos que nosotros manejaríamos pues pueden ser muy particulares de la disciplina. Y ya una invitación final, como te comentaba el doctor, pues sí, la idea es que sigamos trabajando. Y bueno, pues comentarles también que bueno, ahora ya Alonso, creo que desde la semana pasada eres el jefe de sección de estudios de posgrado allá en del departamento de posgrado ahí en ESI, entonces pues es implementarlo ahora tal vez hasta nivel posgrado, porque algo que nos ha faltado aquí en el programa, no tenemos muchos estudios en los extremos, tanto a niveles muy básicos como a nivel posgrado no tenemos muchos estudios, ¿no? Entonces, por ahí, y pues ahora tú relacionarte, pues tal vez el doctor Mora hace una invitación que tal vez es un proyecto que tiene con tus colegas que estén ahí haciendo doctorado y que estén haciendo cosas de física ahí que pudiera manejarse después con el proyecto que trae usted, ¿no? Sí, podría ser una invitación pues para ti mismo, ¿no? Y pues bueno, agradecerte el poder trabajar, nos costó trabajo, pero bueno, pues ahí se ven los resultados, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Bien, entonces vamos a proceder a deliberar, si nos permiten unos minutos, les llamamos. Si puede apagar la cámara. Sí, lo paro. Y cambia de dirección. Salir, regresen a mi mano. Con permiso. Ten cuidado. ¿Por qué dejaron este proyecto de una red de física educativa de ¿No está grabando? Sí, está. No está grabando.